Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente, actualmente de en un horario de 5 a 6 de la tarde. Y para esto los invito a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias, quien usted puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionados por problemas emocionales y se contraponen el estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy y el tema que estaremos impartiendo es relacionado a la culpa en diferentes ámbitos. Para este tema, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Violeta Castelo, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo. Adelante, Violeta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos las personas que nos acompañan de manera presencial y también aquellos que nos acompañan a través de los distintos medios. Gracias si te conectas por primera ocasión. Gracias a todos los que continuamente nos acompañan. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que pudiera resultar incómodo porque es la culpa, ¿no? Y vamos a iniciar. Permítanme decirle que la culpa, adelante, la culpa, la palabra culpa no es un término psicológico, ¿sí? No es un término que tenga que ver con la salud específicamente, sino más bien es un término jurídico, ¿sí? Viene de la parte legal. Y pues es la omisión de la diligencia que se deben tener en cuenta para evitar un daño o hecho injusto. Esto implica que la persona es responsable de lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, si es responsable, debe de responder. Por eso hay una penalización como resultado de lo que hace, ¿sí? Entonces, de lo que nos habla la culpa en el ámbito legal es de la responsabilidad que tiene la persona, ¿sí? Y bueno, abarca en el ámbito legal también lo que son un acto indebido que merece ser castigado, ¿sí? Y vamos a ver otros aspectos, porque fíjense que dentro del ámbito emocional o psicológico pudiera pensarse, de hecho, siempre hacemos una asociación con un aspecto negativo, ¿no? Cuando hablamos de la culpa. Pero vamos a ver cosas muy interesantes acerca de esto, pero vamos a empezar con continuar con algunas definiciones desde distintos puntos de vista. Adelante. Por ejemplo, tenemos en este aspecto que hablábamos de la parte emocional, que la culpa es la emoción que surge cuando una persona siente que ha violado una norma moral o una norma social, ética, ¿sí? Y se percibe a sí mismo como responsable de haber causado ese daño o prejuicio y es lo que le genera carga, ¿sí? Es lo que genera la culpa y esto lo lleva a tener pues muchos pensamientos disruptivos, pensamientos que no le permiten tener tranquilidad y paz. Adelante. Y vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver desde los diferentes aspectos, como habíamos dicho. Por ejemplo,
Cuando hablamos de la definición de culpa, vamos a definirla como un sentimiento de responsabilidad muy parecido a lo que tiene que ver con el ámbito legal, ¿sí? Porque tenemos remordimiento por alguna ofensa que hicimos, algún crimen que se cometió, algo indebido, ¿sí? Pero fíjense que dentro del aspecto religioso, porque en muchas culturas utilizan como una forma de manipulación la culpa. Y dentro de algunos ámbitos religiosos, la culpa eh, tiene su introducción desde el inicio de la creación, ¿no? Donde fue dada una indicación de cómo se debían hacer las cosas y por supuesto la humanidad tendría esa oportunidad, pero ¿qué es lo que sucedió? Pues se violó una ley que se había establecido, se les dieron indicaciones, se les dijo, esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer, ¿sí? Y a partir de eso, el primer ser humano tomó la decisión y entonces cayó en sentimientos de culpa porque violó la ley, una ley muy específica que ya tenía. Se sintió culpable porque sí era culpable, por supuesto. Y esto es lo que, a partir de esto, es que Dios muestra su plan para cubrir la culpa de la humanidad, ¿sí? Hace un derramamiento de sangre inocente para poder cubrir la culpa de toda la humanidad. Bueno, tiene que ver con el aspecto eh, de creencias o de fe, porque resulta que es como la culpa viene siendo como la base para las creencias, em, sobre todo cristianas, porque la base de ellos es la rendición, ¿sí? La aceptación de la culpa, la restauración, el perdón, ¿sí? Y bueno, vamos viendo las bases neurobiológicas, que son otras de las bases que son importantes que revisemos. Y fíjense bien que si nosotros comprendemos las bases neurobiológicas, nos van a facilitar mucho más el proceso cuando se trata de atención psicológica o psiquiátrica. Cuando hablamos de salud mental, es importante que nuestros usuarios o las personas a las que atendemos tengan conciencia de lo importante que es la parte neurobiológica, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Cuando hay sentimientos de culpa, bueno, la neurotransmisión cambia, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, que son estos neurotransmisores que nos equilibran, que nos permiten descansar, que nos permiten estar contentos, que nos permiten tener emociones que nos ayudan a mantenernos ecuánimes, pues baja mucho la neurotransmisión. Es muy, muy bajita. Y es por ello que cuando la neurotransmisión baja, pues entonces lo que sucede es que por esa parte es que se estacionan a veces las patologías. ¿Por qué? Porque entonces bajan esta neurotransmisión y a veces la persona se deprime, ¿sí? O bien pueden caer en trastornos obsesivos compulsivos, o bien podemos encontrar personas neuróticas entre algunos otros trastornos. Pero bueno, déjenme platicarles acerca de un experimento que se hizo para mostrar la base neurobiológica precisamente. Se agarró una muestra de algunas personas de edades de entre los 21 y los 38 años de edad. Y se hizo una investigación donde fueron expuestos a experiencias donde como resultado dio la culpa, ¿sí? Resultado de esas experiencias, las personas se sintieron culpables. Y lo que hicieron fue que hicieron estudios neurológicos donde se pudo demostrar que las personas que tienen estos sentimientos de culpa y todos ellos, todo aquello que lo lleva al sentimiento de culpa, pues está comprobado que en todos los sujetos que fueron expuestos a este experimento presentaron características de daño en el cerebro, en áreas cerebrales específicas, ¿sí? Algunas lesiones. Resulta que hay un proceso que sucede que cuando no llega la oxigenación, algunos órganos de nuestro cuerpo pues son dañados, ¿sí? Pues esa es una de las lesiones que se genera en el cerebro cuando, eh,
cuando nosotros estamos bajo procesos de mucha presión con sentimientos de culpa severos, fuertes, ¿sí? Entonces, entre esas y otras daños a nivel neurológico se generan, hicieron una comparación de cerebros de personas que no han sido expuestos a sentimientos o emociones de culpa y personas que han sido expuestas. Y lo que se descubrió es eso, ¿sí? Que hay un daño no solo emocional, un daño del alma, sino hay un daño físico en nuestro cerebro cuando hay culpa, ¿sí? Y eso sin contar toda la cantidad de enfermedades que podemos encontrar físicamente, ¿sí? Que conocemos, como por ejemplo, pues el dolor de huesos, el dolor de rodillas, cuando pues nos hace falta perdonar, cuando tenemos ira, ¿sí? Entre muchas otras enfermedades. Adelante, por favor. Y como lo decía, el sentimiento de culpa no solo daña el alma, también daña nuestro cuerpo. Y bueno, aquí hay una frase que es muy interesante y muy real. Dentro de la psicología la hemos adoptado porque muchas de las situaciones que trabajamos a nivel psicológico podemos ver un resultado a nivel físico, ¿no? O sea que no hay enfermedad en el cuerpo, sino que hay culpa que sanar, ¿sí? Un recuerdo que hay que perdonar, una historia que hay que agradecer, una mente que hay que limpiarla. ¿Y de qué hay que limpiar la mente? Pues de la culpa, ¿verdad? Adelante. Y fíjense que ahorita comentábamos que el sentimiento de culpa lo vemos con una connotación negativa, pero resulta que a mucha gente no le gusta la culpa porque por esa connotación que recibe, pero sinceramente me parece que es muy buena porque tiene muchos beneficios y les voy a decir cuáles son. Resulta que es así como el universo emocional tiene muchas emociones, pues la culpa es una de esas emociones de ese universo, ¿sí? Hay teorías que todavía no la toman como una emoción básica, pero hay algunas teorías, la del universo emocional, sí lo toma como una emoción, a lo mejor secundaria, porque viene acompañada en el momento que se vuelve estacionada, acompañada de otras emociones, pero la emoción básica, ¿sí? Cuando la emoción em, de culpa es adecuada, es una emoción adaptativa, ¿sí? Es una emoción que nos permite equilibrar muchas cosas, ¿sí? Y hablando de esto, les voy a platicar que cuando yo siempre me gusta a mí hacer como escarbar, ¿no? Como explicar de dónde viene el asunto. Resulta que cuando nosotros tenemos culpa, la culpa es, yo la veo como algo que nos permite restaurar, ¿sí? Nos permite ver es una emoción que nos da una segunda oportunidad, ¿sí? Nos redime, es una emoción que redime. No es una emoción que tiene la connotación negativa de ser la culpa que nos destruye y que nos trae y que nos flagelamos con ella y todo eso. No, no. La emoción, como es natural, como todas las emociones, es natural. La debemos sentir y tiene una función. Y esa función es la restauración, ¿sí? La segunda oportunidad. Nosotros aprendemos por ensayo y error. Cuando somos bebecitos, ¿sí? Si un bebé comete un error, hace algo, cualquier cosa que haga y no lo logra, lo que hace es genera emociones. Y una de las emociones puede ser tristeza o la otra puede ser culpa. O puede ser tristeza y culpa, ¿sí? Cuando el niño experimenta tristeza, ¿sí? O miedo, bueno, cuando experimenta tristeza, le da miedo volver a intentar lo que ya hizo, porque se dio cuenta que no lo pudo lograr, ¿sí? Entonces, ante la tristeza que hace, se siente triste, le da miedo volverlo a intentar
y se queda en el intento, ya no lo vuelve a hacer, porque siente temor, ¿sí? Pero si el niño en vez de sentir tristeza siente culpa, lo que va a hacer es sentir la autoeficacia de volver a intentarlo, porque eso es lo que hace, nos da la capacidad de autoeficacia y de autoconocimiento, de decir, esto lo hice mal, esto no lo pude hacer, pero lo voy a volver a intentar, ¿sí? Esa es la oportunidad que nos da la culpa, de volver a rehacer lo que estaba deshecho, ¿sí? Nos da la oportunidad de corregir el error. Y esa es la parte que tiene positiva, porque si nosotros no tuviéramos esa capacidad, imagínense, para empezar, fuéramos todos psicópatas, porque pues no tuviéramos culpa de cuando hacemos algo incorrecto poder corregirlo, ¿sí? Y cuando cometemos errores, esta parte de la moral, los valores, ¿sí? Pues nos ayuda a regularnos, porque resulta que la culpa se mueve en los diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una crianza, tenemos pensamientos propios, hay estereotipos, hay cuestiones religiosas y hay cuestiones que van dando conforme a la estructura psicológica de cada uno. Entonces, esos elementos te van a dar la capacidad para poder ser que la culpa sea autorreguladora, que te mantenga equilibrado y ecuánime, o que se vaya al otro extremo y entonces empieces a presentar, entonces sí, un sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa viene acompañado de emociones como la frustración, la tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más se siente con la culpa o de la culpa? Vergüenza, así es. ¿Qué más? Frustración, enojo, ¿sí? Ira. Entonces, todas esas emociones son generadoras o al apoyo para la e impulsadoras de la culpa, ¿sí? Pero esas ya son sentimientos, es cuando ya se vuelve un sentimiento. Acuérdense que la emoción pasa, el sentimiento es más profundo, ya permanece más. Pero cuando nosotros acompañamos de todas esas emociones y de pensamientos disruptivos, de pensamientos constantes negativos, pues imagínense qué es lo que pasa. Estamos alimentando el sentimiento de culpa que nos va a ir generando un mal. Y es por eso que caemos en depresión y es por eso que caemos en trastornos obsesivos compulsivos y es por eso que encontramos muchas personas neuróticas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el, por ejemplo, el neurótico? El neurótico, esta personalidad que tiene, es una persona que ha guardado mucha ira, ¿sí? Porque no puede, tiene mucho enojo reprimido, lo que le genera culpa. Y como no tiene la capacidad de aceptar que se siente culpable o de que tiene enojo, pues la culpa cada vez se vuelve más grande, ¿sí? Y entonces los encontramos en todos lados, enojados, amargados, ¿sí? Mecha muy corta, por todo explotan, por todo se enojan. Y por supuesto que como tienen mucha culpa y no pueden con la culpa, pues se la avientan a quien se deja, ¿no? Todo mundo es culpable de todo lo que sucede, menos ellos, ¿sí? Pero es porque no tienen la capacidad o más bien son incapaces de autorregularse a sí mismos. No tienen la capacidad de poder expresar con palabras lo que verdaderamente están sintiendo. Y como ellos son acumuladores de emociones durante mucho tiempo, ¿sí? Acumulan la ira, pues llega un momento donde ya no la pueden contener. Y entonces encontramos personas con estas actitudes que son agresivas, indiferentes, a veces hasta groseras, ¿verdad? ¿Sí? Que molesta, que es más, decía, decía una compañera, hasta la sola presencia de la persona se vuelve un castigo hacia el otro, ¿sí? Un castigo hacia el otro por la culpa misma que tiene, porque, porque no tolera, no puede el mismo, y entonces hace que el otro proyecte ese enojo, ¿sí? Lo espejea el enojo que tiene contra sí mismo. Entonces llega la persona y ay, nadie se siente cómodo,
¿sí? Porque es una actitud negativa la que tiene muy fuerte. Adelante. Entonces, aquí tenemos que el enemigo es un enemigo muy silencioso porque nos va generando carga. Eh, bueno, cuando hablamos de estas cuestiones en las que decía que emocionalmente ya estamos avanzados, pues experimentamos esta culpa cuando fallamos, cuando hacemos cosas en las que no creíamos que fuéramos capaces, que sabemos que no es correcto, que de acuerdo a las normas morales establecidas, pues a veces no podemos cumplir o a veces las expectativas que tenemos de vida, pues no encajan con la normatividad que hay o con los valores que se tienen, ¿no? Pues ahorita vemos en la actualidad mucho eso, que ahí tenemos normas sociales, morales, etcétera, y ahorita ya rebasan, ¿no? Porque cada quien piensa lo que quiere pensar y decide lo que quiere decidir y no encaja, y entonces esto genera sentimientos de culpa y esto va arrastrando a muchos problemas de trastornos emocionales y se va haciendo como un círculo, ¿no? Grande, grande. Y bueno, cuando nosotros como seres humanos es normal que todos sintamos culpa y por supuesto que cuando fallamos sentimos culpa, pero es algo humano. Todos vamos a sentir culpa en algún momento y está bien porque nos va a poder permitir restablecernos, ¿sí? Vamos a tener esa oportunidad de mejorar como personas. Adelante. Como decíamos, que es una función adaptativa que nos ayuda a contrarrestar, a mejorar el error, ¿sí? Lo que hace es poner en marcha las funciones adaptativas para ajustarnos. Ya ve que les decía que tiene muchos beneficios. Bueno, claro que tiene beneficios porque socialmente, por ejemplo, en el caso del trabajo en equipo, la persona que genera culpa cuando, vamos a ir a tal parte y se queda calladito, ¿no? Y quieras o no, ahí va. Sí, se acopla, se acopla sí o sí, porque le genera sentimiento de culpa. Ayudar cuando se necesita ayudar a alguien, ¿sí? Cuando se necesitan hacer cosas que no estás dispuesto a veces a hacer y el sentimiento de culpa te invade por la carga moral que tienes, pues eso te permite tener una mejor relación con los demás, te permite socialmente adaptarte, te permite a ti mismo ponerte límites. También si no tuviéramos culpa, pues no tuviéramos límites en las cosas que hacemos y pues no estuviéramos nada bien, ¿no? Generalmente hiciéramos cosas incorrectas, pero gracias a que tenemos culpa, bueno, podemos equilibrarnos, podemos tomar decisiones, podemos ver por aquí sí, por aquí no, y podemos relacionarnos mejor con los demás. Adelante. Algunos aspectos psicológicos que intervienen al momento del sentimiento de culpa son, por ejemplo, que se genera mucho perfeccionismo. La persona que tiene culpa, como no puede expresar las emociones, no se le facilita la gestión, pues lo que hace es caer en perfeccionismo, ¿no? Entonces, nada de lo que haga le parece que es lo mejor, ¿sí? Siempre va a estar buscando la perfección porque hay una culpa interna con la cual no puede. Otra de las cosas es que se cae en culpa también por la cuestión de la autoestima. Es muy importante que podamos tener una buena autoestima para poder valorar qué cosas sí se pueden y qué cosas son equilibradas para hacer sin caer en estarnos martirizando por por algún error que cometimos, ¿verdad? Por supuesto que eso también tiene que ver con la seguridad y la seguridad tiene mucho que ver con la autoestima y la autoconfianza. ¿Sí? Si yo tengo un sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa me va a generar autoconfianza de poder cambiar y de ser mejor, ¿sí? De restablecerme. Por eso es que, por ejemplo, los procesos de adicciones, los procesos de personas neuróticos anónimos, de personas que tienen estas cuestiones emocionales de este tipo, pues le ayuda mucho el tener la autoconfianza para que sepan, se fortalece la autoestima y la autoconfianza para saber que pueden salir de ahí, que sí cometieron errores, pero que el error nos genera un aprendizaje, ¿sí? Y que del error se puede salir algo bueno y que en realidad todos cometemos errores, ¿verdad? Y bueno, la regulación emocional es otra de las cosas que nos ayudan mucho en esta parte del sentimiento de culpa.
Si yo puedo autorregular lo que siento, esto me va a ayudar para no caer en esta parte del sentimiento que me autoflagela, de que me está lastimando y que me lleva a caer a un sentimiento a un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o alguna depresión. Y la rumiación de pensamiento desadaptativo es algo que definitivamente es una característica que en todas las situaciones de salud mental está presente, ¿sí? El que tiene depresión piensa en lo que pudo hacer y en lo que no hizo en el pasado, ¿sí? Y esa rumiación de lo que no hizo, ahí le está taladrando la mente y le está generando culpa. Pero también de lo que hace y lo que no hace en este momento presente. Y luego resulta que también la rumiación de pensamientos de lo que va a hacer y lo que no ha llegado a hacer y lo que no sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que se vuelve trastorno, porque esta rumiación de pensamiento no los deja tener tranquilidad y la culpa, entonces sí les está generando un malestar emocional muy fuerte. Adelante. Cuando es maladaptativa y cuando es adaptativa, tienen algunas características. Por ejemplo, hablábamos que cuando es maladaptativa, siempre se va a basar en el sentimiento, ¿no? Porque acuérdense que cuando es adaptativa tiene que ver con la emoción y es una emoción que se autorregula. Cuando es maladaptativa, pues ya se estaciona en el sentimiento y se va haciendo más profundo. Cuando es maladaptativa, se va de por temor las consecuencias, ¿sí? Cuando es adaptativa, sabes que cometiste el error y eso te impulsa a mejorar, ¿sí? Sabes que hay una segunda oportunidad. Ahora, otra de las cosas es que cuando es maladaptativa, pues automáticamente nos lleva a situaciones de salud mental, a dañarnos, depresión, autocompasión, como mencionábamos anteriormente, algunos trastornos, ¿sí? Cuando es cuando es una emoción adaptativa, bueno, nos produce una convicción de que puede haber un arrepentimiento, ¿sí? Me siento culpable, sé que soy culpable, me arrepiento, pido perdón y busco reparar, ¿sí? Es el proceso. Busco restablecerme. Y bueno, cuando es maladaptativa, pues de acuerdo a la moral de cada quien, pues puede alejarte de Dios, te puede alejar también de los demás. Generalmente cuando alguien tiene mucho rencor, temor, angustia, frustración, emociones maladaptativas, lo que hace es que se aísla, ¿sí? Se aísla. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no puede eh, convivir, porque no encaja, porque la gente no le es agradable la forma en que se relaciona. Y otra de las cosas es lo que mencionábamos, que cuando es adaptativa, pues hay un arrepentimiento, hay un perdón, se soluciona el problema, hay una conciliación y se busca la ofensa, compensarla, ¿sí? Se busca restablecer algo nuevo y mejorar. Adelante. Algunas manifestaciones a nivel psicológico, corporal y físico. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros sentimos la emoción, pues para empezar, la culpa, eh, la circulación a la cabeza, ¿sí? Se va la sangre a la cabeza, hay una tensión muscular, nos sentimos fatigados, ¿sí? Muchas personas con sentimientos fuertes de culpa, pues tienen sobrepeso, hay insomnio, ¿sí? Dolores constantes de cabeza, porque literal, la culpa taladra el pensamiento, ¿sí? Entonces no nos deja. Hipertensión, ¿sí? Problemas de ansiedad, incapacidad para relajarnos. Por más que buscamos estar tranquilos, pues no podemos, porque no nos deja la culpa descansar, no nos permite estar tranquilos. Problemas estomacales, úlceras, impotencia sexual, fobias y depresiones, entre muchos otros síntomas que se pueden presentar. Adelante. Bueno, si no nos deja vivir la culpa, bueno, si nosotros no hacemos algo por mejorar nuestros estados emocionales en el sentido de la culpa,
Cuando no buscamos atención, cuando no buscamos solucionar, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir tratando de complacer a todos, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos culpa y no queremos que se vea. Entonces vamos a complacer a todos. Luego vamos a vivir buscando el reconocimiento, tratar de ser perfectos ante los demás, sin distinguir que nunca vamos a ser perfectos. Y vamos a vivir convertidos en dependientes emocionales, de tal manera que siempre vamos a hacer carga para los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ira reprimida, el sentimiento de tristeza, el sentimiento de dolor, necesita tener fugas y vamos a andar buscando a ver con quién fugar. Adelante. Algunos libros, 2 libros muy buenos, son estos 2. El crimen y el castigo está buenísimo. Se lo súper recomiendo. No es una literatura psicológica, pero sí tiene mucha claridad del sentido de culpa, de toda la estructura que tiene la culpa desde el inicio, cuando se vuelve patológica y cuando tiene la oportunidad, aun cuando sea patológica, tienes la oportunidad de restablecer tu vida y de restaurar. Está muy bueno. Y tenemos esta, La voz de tu alma, que es precisamente un libro donde habla acerca de la culpa a través de las emociones y nos ayuda con estrategias que nos permiten trabajar la autoeficacia, la autoestima y muchos otros aspectos que nos permiten estar bien. Este está ahí para niños, pero también hay para adultos. Así es que está muy interesante. Adelante, por favor. A ver, preguntas y respuestas. Pero antes de eso, quiero leerles esta parte que dicen, no pudiste hacer otra cosa. Esto lo utilizamos mucho en atención psicológica, cuando la persona tiene mucho sentimiento de culpa por algo que dejó de hacer, por situaciones, errores cometidos, y es como una forma de validación hacia ellos, ¿sí? Y dice, no pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto, de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en ese entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra la toma de conciencia, pero no le des gusto al ego, no le des gusto a controlarte con su, eh, con su más poderosa culpa, ¿sí? Y precisamente de esto nos habla, de darnos cuenta que en ocasiones las decisiones que tomamos tienen que ver con lo que pudimos hacer en ese momento, con las herramientas que teníamos. Ahorita tenemos otras herramientas, quizás vemos hacia atrás y pensamos, pude haber hecho esto diferente, pero en realidad no. Tomaste las decisiones que pudiste haber tomado cuando pudiste hacerlo. Ahorita lo ves diferente porque ya lo pasaste, pero las decisiones que tomaste en su momento fueron las mejores para ti. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? Violeta, yo tengo una pregunta. Hablamos en el tema por la culpa, el sentir culpa, los sentimientos de culpa, pero ¿qué pasa con esas personas que parecen que no tienen culpa, que hacen acciones, roban, matan, engañan, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tienen instintos emocionales desbordados? O por qué el no sentir culpa de las cosas? Bueno, decíamos al principio que la culpa tiene mucho que ver con estructuras mentales, psicológicas, pero también con la crianza, la moral, los estereotipos y lo que se nos ha inculcado a lo largo de nuestra vida. Entonces es un cúmulo de cosas que nos han llevado a decidir dentro de una moral, pero la culpa ya está dentro de nuestro genoma, ¿sí? Nosotros tenemos, por eso que desde pequeño podemos darnos cuenta esa parte que explicaba, de que un niño puede estar triste y el otro puede sentir culpa, y el que tiene culpa lo que va a hacer es tratar de restaurar, ¿sí? Corregir el error. En el caso de las personas que no poseen esa capacidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la persona psicópata, pues no posee culpa. Entonces, por eso es que no le permite restaurar. Por eso es que con tanta frialdad puede llegar a hacer estos actos. Por supuesto que en cuestiones neurológicas o neurocientíficas, seguramente a nivel de neurotransmisión es muy distinta.
a la nuestra, ¿sí? Entonces, no tiene una estructura como para que ellos puedan tener el sentimiento de culpa, pues. Ujú. Y pues sí, resulta que esto también eh, se puede mejorar o se puede cambiar de acuerdo a la crianza que se les da. Pero pues hay estilos de crianza que generamos con el estilo de crianza conductas que nos puedan llevar hasta la psicopatía. Ujú. Sí es porque usted ya comenta que hay culpas adaptativas, o sea, podemos adaptarnos a hacer mejor las cosas si queremos y con una buena crianza. Cuando es la emoción, así es, porque como mencionaba desde el principio, nosotros nacemos y ya buscamos, ¿no? En diferentes culturas el sí y el no es casi similar, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que sí haciendo la cabeza hacia adelante, ¿no? Y decimos el no hacia los lados. Y eso se relaciona, de acuerdo a algunas teorías, con el pecho de la madre. Cuando el primer acercamiento que tienen el bebé, lo que hace es buscar el pecho y hace, cabecea, ¿ah? Pero porque está buscando el pecho, ¿no? Entonces no lo encuentra y esto es el no. Pero cuando lo encuentra y amamanta, la posición corporal y el mensaje del cerebro es un sí. Es un sí porque empieza a tomar. Es el movimiento, ¿sí? El movimiento es así, no sé si se ha dado cuenta cuando amamanta su bebé. El movimiento es de arriba hacia abajo. Y este movimiento le está diciendo al cerebro, sí, sí puedes, sí se pudo, sí está bien, sí lo volvemos a hacer. Y las veces que se presenta el pecho, vuelva a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces es un sí. Y desde ahí viene la formación de la estructura mental, ¿sí? De la autoeficacia, del poder, de la capacidad de restaurar nuevamente el error, ¿sí? Porque el error no pudo, pero luego llega y dice, sí se puede, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias. Sería todo. Pues bien, muchas gracias Violeta por el desarrollo de este tema. Creo que es un tema muy interesante y podemos aprender mucho acerca de estos temas relacionados a las emociones que sentimos en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, pues aquí está este tema y pues el día de mañana vamos a tener otro tema, el cual se llama pánico. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión el día de hoy. Muchas gracias y yo la voy a dar por culminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas tardes.